autor Henry Zapata, quien nos presentará su novela Los otros viajes. Te cedo la palabra, Henry. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero, mi agradecimiento a los organizadores de la Feria Virtual del Libro de México, Cultura Viva, y felicitarlos por toda la organización. Hemos tenido unos minutos de retraso debido a la expectativa que está generando la feria, así que se entiende esa parte. Y nada, aquí para compartir con ustedes la segunda novela que acabo de publicar, titulada Los otros viajes. Esta novela, Los otros viajes, es una segunda parte, si se quiere, del último viaje que publiqué el 2017, también una novela que narra la vida de Enrique Guillermo Paz y de su familia, y para esto vinculado también con mi madre, Andrea Palomino Guillén, quien falleció el 2009 y a quien le dediqué muchos de estos capítulos del último viaje. Y con esta novela, Los otros viajes, la novela gira en torno a Enrique Guillermo Paz, pero narra ya la época del terrorismo que vivió el Perú, una mirada mucho más personal, más íntima, como testigo de lo que tocó vivir en ese entonces. No es la mirada de un gran personaje, este alter ego, Enrique Guillermo Paz, lo que hace es transmitir como un actor común y corriente lo que ocurrió en aquel entonces. El contexto gira en torno a la cotidianidad de sitios como Independencia, San Juan de Lurigancho, que son distritos populosos en la periferia de Lima, y se mueven entre la década del 80 y el 90. Una década muy peculiar para Perú, debido a la coyuntura que nos tocó vivir, y de hecho marcó para nosotros, ¿no? En 1980 ingresa al gobierno el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y entre el 80 y el 85 la sonada terrorista fue muy fuerte en nuestro país, tanto Sendero Luminoso como el MRTA por un lado, y por el otro lado las fuerzas policiales y las fuerzas armadas pusieron en dos frentes a la población. Y Enrique Guillermo Paz estuvo en ese fuego cruzado, ¿no? Estuvo en medio con su familia. Y la novela narra algunos de estos pasajes. Entre el 85 y el 90 nos tocó vivir el periodo del primer gobierno de Alan García, y en este primer gobierno lo que nos mueve no solo es el terrorismo, no solo es la crisis social en la que estábamos cayendo, sino también la crisis económica en la que se sumergió Perú y América Latina en general, ¿no? Fueron años muy, muy complicados para la región y principalmente para Perú. Esta novela mueve un poco esos hilos, ¿no? Conduce un poco estos hilos de los años de terror, de violencia política que nos tocó vivir. Por ejemplo, acá comparto algo de la novela. En la página 19 de mi novela Los otros viajes, narra lo siguiente, ¿no? Dice: los hombres encapuchados buscaban entre las pertenencias, se llevaron a un joven hacia el descampado, lejos de los pasajeros que estaban boca abajo, al pie del bus. Se oyeron unos gritos, 2 disparos y el silencio de todos los espectadores. Por la familia que tengo en Ayacucho, una de las regiones de Perú, yo viajaba casi todos los años, y en estos viajes que realizaba me tocó ver alguna de estas escenas, y una de ellas es la que narro acá, ¿no? En esta novela, en el capítulo 2, titulada El cofre verde. Nos bajaban del bus, nos tiraban boca abajo, nos golpeaban, se llevaban algunas personas, solamente escuchabas gritos porque estabas boca abajo, tenías que imaginar lo que estaba pasando, y de repente disparos, un silencio sepulcral, nadie podía decir algo porque
corrías el riesgo de ser el siguiente y entonces eso te horrorizaba, ¿no? Te estoy hablando del año 1987. Yo tenía entre 13 y 14 años y fue muy, muy duro ver eso, ¿no? Luego dice en este mismo capítulo 3, revisaron las pertenencias una a una, pasaron por cada persona, niños, jóvenes, adultos, llegaron hasta el tío Guillermo, lo tomaron de los cabellos, golpearon su cara mientras sacaban la billetera de cuero que tenía en el pantalón, lo levantaron y lo llevaron hacia el descampado. Nunca se oyó gritar a Guillermo, pocas veces se le vio fuera de control. Esa noche fue testigo de sus miedos y súplicas para que lo dejaran vivir. Guillermo es mi tío y él también pues viajaba de vez en cuando con nosotros y le tocó vivir esta escena de violencia. Y como estas, pues hay muchas más en la novela, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, acá en la página 87 había marcado algo para compartir con ustedes. En el capítulo 12, por ejemplo, hablo de los cachacos, los militares, ¿no? Los cachacos, dice. Esa madrugada, los militares hicieron ver el poder que tenían con el fusil y las botas. Unos días atrás, los terroristas mostraban su poder con la ejecución de un ladrón. Estaban en medio de dos fuegos y cualquier cosa le podía pasar. Unas veces para bien, otras veces para mal. Muchas veces para la incertidumbre. Era difícil dormir así. En 1988, los peruanos ya estaban tocando fondo. En el asentamiento humano 10 de octubre, lugar donde vivían Andrea y sus hijos, contar con los servicios básicos era un lujo. Para tener agua se debía contar con baldes, tinas, cilindros y correr tras la cisterna que distribuía agua a precio de oro. Bañarse era un lujo que se cumplía con un balde y una jarra para echar agua en el cuerpo. La ducha era un accesorio de la televisión. La electricidad se traía de manera clandestina desde la avenida Vice a través de cables colocados en postes de eucalipto y algunos metros antes de llegar a la avenida se enterraban para evitar que los descubran. Bueno, y sigue describiendo, ¿no? Y es que fue tan fuerte esta crisis que el crecimiento de Lima desordenado hizo que algunos distritos, como Independencia y San Juan del Lurigancho, que son los escenarios en los que se mueve esta novela, en los otros viajes, tiene mucho de eso, ¿no? Y quienes han leído la novela me comentan pues que se han trasladado hacia este escenario porque recuerdan mucho estos años de pobreza, de miseria que le tocaron vivir a Lima y como esta seguramente muchas regiones en el país y en América Latina. Pero la novela no solo tiene esta línea de violencia por la sonada terrorista que nos tocó vivir. La novela también tiene la mentalidad mágica de Enrique Guillermo Paz y de su familia. Andrea, que es mi madre, es ayacuchana. Y mis hermanos son Johnny, Jenny, Jimmy y yo, Henry. Y los cuatro fuimos marcados por ese sello ayacuchano. Y en este sello ayacuchano hay una tinta indeleble muy fuerte en esta mentalidad mágica andina. La novela, por cierto, de 14 capítulos, empieza contando un poco eso, ¿no? El viaje que realiza Enrique Guillermo Paz y a su retorno lo que le ocurre con su esposa. No voy a espolear a los lectores, a los que todavía no tienen la novela, pero sí les cuento lo que ocurrió. Yo retorno de ese viaje, llego a mi casa, me ducho, estoy todo el día realizando los trajines cotidianos de mis vacaciones y durante la noche, ya cuando estoy descansando, despierto, miro el techo y no me ubico, me pierdo completamente. No me ubico, veo solo un punto azul y cuando giro hacia mi lado derecho, veo a alguien que no conozco y totalmente confundido, no sé quién es, pienso que es una bruja y entonces me desespero y la persona que está a mi lado con un rostro indescriptible, empieza a hablarme en un idioma que no entiendo y yo empiezo a recitarle mi genealogía y le digo, soy hijo de Andrea Palomino y de José Raúl, soy nieto de Alejandro Palomino y de Magdalena Guillén y bisnieto y le narro toda mi genealogía y yo no la conocía. Y luego
siento como esta bruja intenta atacarme y en su afán de atacarme yo la tomo del brazo, la tomo del cuello y empiezo a apretarla y hay un forcejeo. Luego siento que me ganan las fuerzas, me quedo dormido, despierto nuevamente y sigo con la bruja al costado y fue una noche muy tensa. Y a la mañana siguiente mi esposa estaba con las marcas en el cuello y en el brazo. Entonces, no había sido un sueño. Y bueno, al día siguiente mi suegra, pues, muy asustada por todo lo que pasó, pues, me hizo un rezo y me echaron agua bendita y cosas como estas. Y yo empecé a recordar, pues, lo que me había ocurrido, ¿no? Y sucede que en este viaje, y eso sí lo narro en la novela, en este viaje yo había pasado por un cerro y el cerro parece que quiso atraparme, porque yo resbalé en la arcilla, mi pie se hundió, sentí una sensación muy extraña y a partir de ahí, pues, quedé marcado. Y recordé un poco lo que le ocurrió a mi madre, ¿no? Que narro en mi novela anterior, en el último viaje, cuando ella también fue a un cerro y el cerro se enamoró de ella y a ella se le aparecía como jinete montado en un caballo. Y es parte de la mentalidad mágica que hay en el mundo andino, ¿no? Eh, en esta novela hablo, por ejemplo, sobre el viaje de mi abuela, de Magdalena, en el capítulo 7, hablo sobre los viajes de Magdalena, y es que mi abuela se murió, la la velamos casi un día, y luego de ese tiempo mi abuela se sentó, pidió agua y hasta ahora sigue viva. En este estado cataléptico nosotros pensábamos que estaba muerta y empezamos a velarla y a llorarla y de repente cuando ya la estábamos llevando al cementerio, estoy hablándote de Villa Virgen, 1978, yo tenía 5 años más o menos, eh, la llevamos a enterrar y mi abuela despertó y narro un poco todo este evento, ¿no? Todo lo que mi abuela me ha contado, no tengo memoria de eso, pero mi abuela me cuenta lo que le pasó. En este capítulo 7 yo narro este viaje de Magdalena Guillén, cómo es que ella, dice, no murió, salió hacia su patio trasero, estuvo caminando, se encontró con un anciano en una vivienda lejos de la casa que ella tenía en la selva, en el monte, ¿no? En el bosque. Se topó con este anciano, se cruzó con perros, y en el mundo andino el concepto de guía en el perro es muy fuerte. En la cosmogonía andina, el perro es un elemento muy poderoso para el viaje hacia el Ucupacha, en ese viaje de retorno, de muerte para regresar. O los sueños que tenía en mi adolescencia, ¿no? Estos sueños que narro en el capítulo 10, los sueños que yo tenía con una chica que me perseguía, una adolescente que estaba vestida como novia y que flotaba y me perseguía todas las noches y yo corría y corría y lo que ella quería era besarme y yo huía permanentemente y he corrido desde los 13 hasta los 16 años más o menos y a los 16 decidí no correr más y cuando dejé de correr eh, me alcanzó y me besó. Se descubrió el velo, pude verle por primera vez el rostro, un rostro que me marcó porque durante mucho tiempo la tenía ahí al frente y yo veía a una chica y trataba de comparar la imagen que tenía de esa mujer que me había perseguido en toda mi adolescencia y a ver si ella era o no era, si encajaba o no. Y fue muy fuerte ese evento, por ejemplo, ¿no? En cuanto a sueños. O en el capítulo 11, cuando hablo de las sombras, yo le llamé los otros viajes porque mi novela anterior, El último viaje, narra la muerte de mi madre. Narra cómo es que mi madre le detectan cáncer el año 2007 y tras desahuciarla, porque le dijeron, bueno, te mueres en 2 meses, y aguantó 2 años, yo a manera de tributo empecé a escribirle y le puse eso, ¿no? El último viaje a esa novela, porque fue el viaje de Andrea Palomino, fue el último viaje que ella hizo a su paraíso, a Villa Virgen, que es otro de los escenarios que narra, que describe esta novela. Y los otros viajes, porque habla sobre las otras pérdidas que he tenido. No solo pérdidas amorosas, sino también pérdidas familiares que me afectaron y que no las había identificado y que al escribir la novela pude finalmente darme cuenta que sí, pues no, perder a mi tío abuelo o a mi abuela paterna me marcaron finalmente.
Y narro un poco eso, ¿no? Eh, yo sentía que ellos me perseguían, aún muertos, yo sentía que ellos venían tras de mí, yo sentía sombras, y cuando yo dormía, sentía que estaba durmiendo con ellos. Yo sentía un bulto al costado, yo estaba con mi frazada o con mi colcha cubierto, y cuando giraba sentía que algo había al costado, y yo respiraba fuerte y sentí el olor de mi abuelo. El olor a viejo que venía con frutas, o a ese viejo que tenía unos zapatos de cuero y que los lustrábiles sacaban un brillo espectacular. Yo tenía ese olor muy metido en mi cerebro y sentía que mi abuelo estaba a mi lado. Y a veces giraba al otro lado y sentía a mi abuela también durmiendo conmigo. Y ahora quienes están siguiendo la transmisión dirán, pues, ¿y cómo pasaba esto? Sucede que entre los 11 y los 16 años yo crecí solo. Mi madre se separó de mi padre y se fue a vivir a San Juan del Lurigancho. Y me quedé viviendo en Independencia, en Víctor Raúl Haya de la Torre. En mi casa, mi padre venía algunas veces, mi madre de vez en cuando también, y las noches eran solo mías. Y entonces en mis miedos yo sentía, ahora yo pensaba que estaba con miedo, hasta que un día molesto empecé a insultarlos, muy, muy molesto, a lanzar diatribas contra ellos, y de repente desaparecieron. Nunca más los vi, hasta ahora. No los he vuelto a ver. Pero en cuanto desaparecieron, me ocurrió de todo. Empezaron a robarme, me asaltaban. Más de una vez los delincuentes me tumbaron al piso y me dieron de alma y me sacaron hasta sangre y me reventaron la cabeza. Cosas que nunca me habían pasado y que de repente, por desprenderme de ellos, me empezaron a ocurrir. Y entonces ahí entra otra vez esa mentalidad mágica del personaje en cuestión, ¿no? De Enrique Guillermo Paz, que es el que mueve los hilos de esta novela. Y también pues hay historias de amor, por ejemplo, el primer amor de Enrique Guillermo Paz, ¿no? O ese amor platónico que probablemente muchos hemos tenido. Yo me enamoré de mi maestra de literatura. eh, Desde el momento en que la vi ingresar al aula, quedé muy marcado con la voz potente que tenía. Era una mujer pequeñita, pero de una fuerza increíble, y yo estudiaba en una escuela pública en el tercer año F, y decir F era pues casi lo último, ¿no? Porque después del F estaba la sección G, y de ahí creó la H, y estábamos pues en la cola, era el turno tarde y eran de las peores secciones. Y con estudiantes muy revoltosos. Y esta maestra entró y cayó a todo el mundo. Y yo dije, wow, y me marcó. Hasta ahí yo tenía una pasión muy fuerte por la historia, y desde ese momento me empezó a marcar la literatura. Eso hizo que me lleve a escribir poemas, y completé un cuaderno entero de poemas. Luego empecé a leer porque a ella le gustaba hablar mucho de algunas obras, y yo tenía que leer para entrarle a la conversación, y me vinculé mucho con ella. Terminó ese año, el 87, ella se fue del colegio y yo decidí ir a buscarla. Yo dije, termino la escuela, termino la secundaria y la voy a buscar. Y así fue, terminó la secundaria y la fue a buscar. Claro, la encontré con esposo, estaba casada. No le pude decir que estaba enamorado de ella, pero es una de las cosas que también me marcaron, ¿no? Me fueron dando un ambiente muy peculiar, y es un poco lo que también narro dentro de esta novela, ¿no? Y obviamente, siendo esto una novela que se mueve en torno a la cotidianidad, a la vida urbana de la Lima periférica de los años 80 y principios de los 90, también tiene pasajes en los que muestra cómo se viajaba en esa época a provincia. Eran horas interminables de viaje. Narra, por ejemplo, el transporte. No sé cómo vamos de tiempo acá. Parece que vamos bien. Por ejemplo, el transporte. Estamos bien, estamos bien. Gracias, gracias. En la página 37, en el capítulo 5, por ejemplo,
hablo algo sobre el transporte de Lima de ese entonces, que seguramente se parece a muchos de los lugares de las personas que nos están acompañando. Dice, el viaje en bus era una de las experiencias más traumáticas para cualquier vecino de entonces. Para empezar, las unidades venían llenas y en Hacho, que era uno de los paraderos que tenemos acá en Lima, la gente se agolpaba, corría tras el bus y lo trepaba en pleno movimiento, a la volada, con el pie derecho, sujetándose de cualquier parte o persona que pudiese retenerlo. Al interior era insoportable. La cantidad de gente, la presión, los gritos, los olores, la bulla de las bocinas, el olor a monóxido, el olor a combustible, todo era un trauma. Pero no había otra forma de llegar. Eran los 90 minutos más largos de la vida. Al bajar en el último paradero, había que tener mucho cuidado con las cosas. Siempre había ladrones esperando arrebatar algo. Claro, si no habías perdido alguna de las prendas en el trayecto. Esta escena, por ejemplo, narra el viaje que yo realizaba las veces que quería ir a ver a mi mamá, que vivía en San Juan de Lurigancho. Era un viaje de casi una hora de Independencia hasta este lugar en Hacho, que está cerca al centro de Lima, y de Hacho hasta 10 de octubre, que es el centro donde vivió mi madre en San Juan de Lurigancho, eran poco más de una hora y media, poco más de 90 minutos. Y era terrible, ¿no? Y el transporte público en Lima era espantoso, como lo es probablemente todavía hasta ahora en algunas zonas, ¿no? Habla, por ejemplo, sobre algunos lugares en Lima. A ver, por acá tenía algo. Acá una escena, por ejemplo, en la Plaza 2 de Mayo, ¿no? En los 80, el comercio ambulatorio, los vendedores itinerantes que teníamos en la ciudad era muy, muy alto. Dice, la gente caminaba presurosa de un lado a otro, con tanta rapidez que no dejaba tiempo para observar bien sus rostros. Los vendedores subían y bajaban de los buses ofertando sus productos. Otros los ofrecían en plena avenida, aprovechando la luz roja del semáforo. Los vendedores de pescado frito, yuquitas con hígado y combinado con tallarín con chanfainita estaban instalando sus carretillas para empezar el negocio de la tarde. Los niños agarraban trapos viejos y pasaban por los autos detenidos para limpiarlos y pedir algunas monedas. Otros niños estiraban la mano a las personas y éstas les daban algunas monedas. Esta escena fue muy común en Lima de los 80, de los 90, y probablemente todavía sea común en algunos puntos de esa Lima periférica, de esa Lima que no termina de integrarse a la Lima oficial, a la Lima formal que tenemos, ¿no? Lamentablemente los gobiernos que hemos tenido desde fines del siglo XX y en estas 2 primeras décadas, poco o casi nada han hecho por equilibrar esa disparidad que hay en cuanto a servicios públicos en nuestra ciudad. Sí, acá en el chat me dice mi amigo Marco García, los famosos platos 7 colores, claro, claro, y justo acá hay una escena porque en esos días por ahí mis hermanos y yo nos quedamos sin pasaje, no teníamos cómo regresar a la casa y sin dinero. Yo me puse a llorar y la verdad es que me puse a llorar. Pero mi hermano Johnny fue mucho más atrevido, estuvo mirando y se dio cuenta que algunos niños pedían moneda. Entonces él empezó a acercarse a la gente y a pedir moneda y le decía que se había perdido y que necesitaba regresar a su casa. Y la gente le dio muchas monedas a mi hermano. Tantas que nos fuimos a comer y acá dice, ¿no? Fue el pescado frito con yuca, arroz y ensalada de lechuga más delicioso que creían haber probado hasta entonces. La yuca era tan suave que se deshacía entre sus dientes. La lechuga crocante reventaba en sonidos dentro de su boca. El arroz blanco y humeante se montaba en la cuchara con una elegancia tan particular que parecía bailar antes de ser devorado. El pescado estaba tan frito que hasta la piel estaba crocante. Y es que en mis años de pobreza, era difícil probar un buen plato de comida, pues, ¿no? Mi madre hizo mucho esfuerzo para sostenernos. Entonces, con esta creativa forma de conseguir dinero de Johnny y con Jimmy que lo acompañó ese día, nos dimos cuenta que
estirando la mano podíamos conseguir, y nos fuimos a comer y nos dimos el banquete de nuestra vida. Y luego conversamos, quedamos en decirle a mamá lo que había pasado y que nos dé permiso porque vimos a los niños que limpiaban carros y se nos ocurrió ir a limpiar carros también. Y un tiempo estuvimos limpiando carros, ¿no? Hasta que nos ocurrió también un incidente y nada, pues tuvimos que abandonar esa empresa. Los otros viajes es una novela de 14 capítulos que a mí me ha significado mucha alegría por los comentarios que he recibido. Es una novela que nació en la pandemia, gracias a mi amigo Lenin Solano, a quien siempre llevo presente, y a mi amigo Efer Soto, de las editoriales Halcón de Fuego y Apogeo. Ellos apostaron por mi literatura y le dieron vida a esta novela. Pero como soy una persona muy exquisita en cuanto a algunos detalles, demoré mucho en cuanto a la elección de la portada y al formato de la novela. Y entonces salió el 16 de marzo, pero el 16 de marzo empezó la cuarentena acá en Perú. Perdón, y esta cuarentena hizo que no podamos recoger la novela. Y la novela estuvo 100 días en el depósito en la imprenta. Por eso la novela nació en la cuarentena. Y pese a ello, pese a haber estado en este tiempo de aislamiento, he logrado, con el apoyo de mi hermano y de Editorial Apogeo, he logrado colocar algunos ejemplares que ya están circulando en el mercado, y eso es muy bueno. Y además, Efer Soto de Apogeo, hace una semana o algo más, acaba de lanzar esta novela también en formato ebook a través de Amazon. Entonces ya está en formato digital, ya está en Amazon. El físico, a quienes deseen acá en Lima, lamentablemente todavía no podemos enviar a provincia y menos todavía al exterior. El último viaje sí, el último viaje estuvo en México, ha llegado a México, a Colombia, ha estado en Ecuador, ha estado en Inglaterra, España, Argentina, ha estado en varios países. El último viaje como físico sí se fue a todos lados. En cambio, estos otros viajes se han quedado, son viajes cortos nomás, ¿no? El tiempo no le ha permitido irse tan lejos. Pero a quien quiera conseguir pues un ejemplar, con todo gusto, lo solicita. Se puede comunicar conmigo a través de mi Facebook, a través del correo, que siempre lo comparto en mis redes sociales, y en formato digital pues para todos los amigos que deseen en Amazon. Y si alguna escuela lo requiere como parte de su plan lector, pues con todo gusto, yo estoy obsequiando el texto. Hay una versión adaptada para escolares, para el plan lector, y a partir del tercer grado de secundaria. No es para toda edad, por el lenguaje que tiene la novela y por el contexto en el que se mueve. Por eso se recomienda que vaya para tercero, cuarto, quinto de secundaria. Y nada, de mi parte, siempre agradecerles por la compañía y el apoyo que están brindando pues, a este servidor. No es la primera ni la última publicación, definitivamente. Voy a seguir en esto. Y nada, mi agradecimiento. Veo que hay algunas personas que están escribiendo en el chat. Así que vamos Sí, a ver, Henry, ¿no? Sí, nos sí. queda un minuto. Si te gustaría responder, bueno, las preguntas y los comentarios que te están colocando en las redes. Y bueno, también ya para cerrar, si gustas despedir el espacio, ¿no? Perfecto. Me dice Marco, tu novela describe espectaculares lugares de la selva alta y ahí suceden anécdotas inolvidables. En efecto, la novela se mueve entre Lima y el Braem, el Valle del Río Apurímac, y el Apu sagrado que me ha marcado también allá, el gran río Apurímac. Y hay algunas historias muy, muy buenas sobre el viaje en bote, en lancha por ese río. Gracias a Dan Omura, que también está acompañando, a Angélica Padilla, bueno, a todas las personas que nos están siguiendo acá en esta transmisión para la Feria Virtual del Libro de México, Cultura Viva. Mi agradecimiento siempre al espacio que se nos genera. A quien más está por acá. Y nada, invitarlos a leer los otros viajes, a adquirir su ejemplar y a disfrutar de la buena literatura.
en el Perú y en América Latina hay muchos escritores que nos estamos moviendo con editoriales independientes y hay que apostar también por este tipo de literatura, ¿no? Y para cerrar, pues mi agradecimiento a Editorial al Apogeo y al Conde Fuego por toda la difusión que están realizando de mis publicaciones. Muchísimas gracias, Henry, por tu participación. Bonito mensaje el que nos has contado. No solamente los libros son palabras, hojas, ¿no? También son historias de vida. Y bueno, si de repente nos dices tu correo electrónico y cómo detalladamente te pueden encontrar en las redes para facilitarle a las personas que nos están siguiendo, si es que buscan, si es que están buscando tu obra. Claro que sí. Mi canal en YouTube tiene mi nombre, Henry Zapata Palomino. En Instagram me encuentran como H Zapata Palomino, igual que en Twitter, H Zapata Palomino. En Facebook estoy como Henry Zapata Palomino. Y mi correo para quienes deseen escribirme, para compartir más historias, para de repente interactuar, formar alguna red, para compartir experiencias. Mi correo electrónico es Henry, WZP, son las iniciales de mi nombre y apellido, Henry, Henry, W de William, Z de Zapata, P de Palomino, 69, @gmail.com. Henry WZP 69 @gmail.com. Y por WhatsApp, el código de Perú 51 y luego 9898-40898. Y nada, seguir creciendo, seguir compartiendo y disfrutando de la literatura. Muchísimas gracias, Henry. Bueno, entonces los que nos están oyendo o los que vayan a revisar este video posteriormente, ya saben